Bienvenidos a Japón Delicioso. Receta de hoy es masa para gyoza. Este video se puede escoger con subtítulo o sin. Puedes activar y desactivar desde el icono de engranaje que está por aquí en tu computadora o que aparece después de un toque tu teléfono. En la misma sección también puedes ajustar la velocidad de reproducción. En Japón, casi todos los supermercados venden masa para gyoza, al menos un tipo. Grabé este video en un supermercado muy común, todo Japón. Se venden 6 tipos y de 2 marcas diferentes. Fíjate, este dice grueso, dice delgado o flaco. Pero el mejor es hecho a mano en tu casa, porque la textura es glutinosa y sabrosa. Está más delicioso que masa de venta. Además, es más fácil de manejar cuando envolvemos, porque masa casera contiene suficiente humedad. Está elástico y es difícil a estallar. Es muy fácil de cerrar. Ingredientes para 24 piezas son 200 gramos de harina de uso general, o sea, harina de media fuerza, de gluten, o puedes mezclar con 100 gramos de harina fuerte o harina para pan y 100 gramos de harina débil o harina para pastel, 2 gramos de sal, 110 mililitros de agua caliente, casi hirviendo. Suficiente cantidad de harina fuerte para espolvorear, para que no se pegue. Si quieres hacer más y si te acostumbras a manejar masa, de cualquier masa, como panes, empanadas o tortilla mexicana, puedes duplicar o triplicar la cantidad desde la primera vez. Pero si eres un principiante del mundo de la masa, te aconsejo amasar con esta cantidad varias veces, porque es difícil para los principiantes amasar masa grande a la vez. No te preocupes, esta cantidad es muy fácil a manejar. Una vez que te acostumbras, puedes hacer mucho de una vez. Vamos a empezar. Meter 200 gramos de harina que te expliqué hace un ratito. Meter 2 gramos de sal. Incorporar ligeramente. Meter 100 mililitros de agua caliente. No metemos todo. Quedamos 10 mililitros en el vaso ahorita. Mezclar un rato. Usa tenedor o palillos para mezclar porque todavía está caliente. Añadir los 10 mililitros de agua sobrantes. Empezamos a amasar a mano. Cuando la temperatura de la masa baja y se puede tocar con la mano. La condición de la masa presente es como este. Todavía un poco de polvo, pero no hay problema. Y tal vez depende de la humedad de la habitación. Puede ser necesario añadir un poco más de agua. No estoy seguro porque Japón es el país húmedo. Agua de este caso, de temperatura ambiente, está bien. Desde ahora, veremos en pantalla dividida. Amasar la masa ligeramente hasta que no tanto harinosa. También recogemos la harina y masa de la mesa de trabajo de cocina. Repetir este proceso explicaré con una animación que hice con Keynote, la versión para Mac de PowerPoint. Estirar la masa adelante. Cuando vuelves, enrollar la masa en la palma de tu mano. Girar 180 grados. Estirar la masa, enrollar
Ahora estamos en la mitad de una rutina. Hacemos lo mismo para la dirección vertical. Así, girar 90 grados, estirar y enrollar. Girar 180 grados, estirar y enrollar. Estos son una serie. Repetimos esta rutina de 15 a 20 veces, más o menos. Depende de la condición de la masa y tu fuerza. Si la masa se rompe, vuelve a unir y seguimos estirando de nuevo. Acabo de terminar unas 10 series. La superficie de la masa se hace más lisa. Ya casi estamos al gol. ¡Ánimo! Cuando la masa está suficiente lisa, cubrir con papel de plástico y dejar siesta durante 7 minutos. Temperatura ambiente está bien. Durante la siesta de masa, tú también puedes descansar o picar verduras. También es una buena idea ver mis otros videos, especialmente de cómo preparar relleno de gyoza y cómo envolver. Cosí un modelo de gyoza para explicar más claramente. Después de la siesta, repetir este proceso de 4 a 5 veces. De vez en cuando, compactar la masa con tu mano. Para la otra siesta, cubrir con papel de plástico y dejar durante 7 minutos otra vez. Temperatura ambiente está bien. Después de segunda siesta, cortar la masa por la mitad. Estirar en forma de palo o bastón. Marcar ligeramente con raspador de masa o cuchillo. Dividir un palo en 12 partes iguales. Dar forma redonda. Espolvorear harina para evitar que la masa se pegue. Harina de esta función no debe ser de harina medio o ligera, porque de asunto de gluten. Estas harinas solo se absorben en la masa y harán las masas espesas y pegajosas. Dicen que la maicena puede sustituir a la harina fuerte, aunque no he usado la. Veo que el video ya está en el siguiente proceso. Presionar masa con la base de palma de mano. Por fin, estamos en último proceso. Extender la masa con rodilla hasta tener un disco de masa de 1 milímetro de grosor. Mejor, el borde exterior de la masa está más fino para que no quede demasiado gruesa al envolver y superponer de volante. Por favor, checa mis otros videos de cómo preparar relleno, cómo envolver y cómo coser. También presento la receta que se usa relleno sobrante de gyoza. Pondré links abajo de descripción. Si te ha gustado el video, dame un like, deja tu comentario, suscríbete a mi canal y no olvides pulsar la campana para activar notificaciones. También comparte con tus amigos en redes sociales y sígueme en Instagram. Muchas gracias. Hasta luego.